Bien, buenos días, tengan todos ustedes. Ahora sí que prácticamente todos los que están del otro lado de la cámara, ¿no? Porque pues la minoría estamos aquí. Bueno, pues vamos a continuar con la lección que hemos llevado hasta ahorita, que es Primera de Juan. Hasta ahorita hemos visto el capítulo 2, versículo 17. Y la lectura de hoy la vamos a enfocar, la lección de hoy la vamos a enfocar en el versículo 18 del capítulo 2, nuevamente, capítulo 2, verso 18 al versículo 27. Ese va a ser el énfasis en la lección de hoy. Esperemos alcanzar a terminar, igual si no, avanzar lo más posible. Bueno, repito, la cita es, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 27. Igual lo voy a leer y después de esto vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios, versículo 18: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Señor, gracias. Te damos infinitas por la vida que nos das y la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa, Señor, de este lado. Te agradecemos por cada uno de los hermanos que están en sus casas, Señor, que a pesar de las circunstancias, Señor, pues nos mantienes con salud, Señor, nos mantienes con bien, y el que tenga alguna complicación con su salud, también de igual manera te pedimos que tú ayudes a que pueda restablecer su salud. Te pedimos una bendición muy especial para la lección de este día, que todos podamos aprender lo que tú nos quieras enseñar, y sobre todo que me uses, Señor, y no permitas que diga algo indebido, y que también puedas abrir las mentes de nuestros hermanos, al igual que la mía, y podamos estar listos para recibir lo que tú quieres que entendamos, y a la vez también abramos nuestros corazones. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, referente a lo que pues hemos estado viendo en estas últimas lecciones, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo desde que empezamos con esta lección, que es Primera de Juan. Y pues, como se han dado cuenta, los que han escuchado pues todas las lecciones que hemos tenido, pues al principio notamos, hemos visto muchos temas muy importantes, ¿no? Pues recordemos que al principio pudimos notar que el propósito de esta carta pues fue dirigida precisamente a creyentes convertidos, y vimos que pues especialmente fue escrito a las iglesias de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Bueno, pues también hemos visto que Juan, el propósito de que Juan escribió esta carta es porque pues había detectado que había personas que estaban tratando de alterar lo que era o desviar lo que era la sana doctrina, lo que era la creencia en nuestro Señor Jesucristo, y algunos tal vez lo creían, pero estaban alterando temas en cuanto a la existencia de Dios hecho carne, ¿no? Bueno, y una de las cosas que también pudimos notar, que Juan era una persona de las que no había escuchado el mensaje, sino que era de alguien que había palpado de una manera muy presencial
a un lado de nuestro Señor Jesucristo, y pues por eso él hace muchas referencias, ¿no? Lo que hemos visto y oído, lo que hemos palpado, eran referencias que él hacía dando señal de que pues nadie le había contado, ¿no? Era algo que él había experimentado. Y pues vimos que Juan se vio con esta necesidad, ¿no? De escribir estas cartas para estas iglesias y recordarles lo que desde un principio se había enseñado, que era pues que el verbo fue desde el principio, el verbo se hizo carne, no como algunos en su momento pensaban que pues Jesús había sido Cristo después del bautismo y después de su muerte pues ya había dejado de serlo, y pues aquí Juan les detalla nuevamente esos detalles, ¿no? O sea, les detalla estos puntos que son de suma importancia para la fe. Pues Juan les recuerda todo esto también, y vemos que el propósito de recordar todo esto era para que existiera una comunión con el Padre, y como dice también en su carta, asimismo también tuvieran comunión con el Hijo, y pues como resultado también habría una comunión entre hermanos. Las primeras lecciones pudimos notar esta parte que pues un resultado de una comunión que tengamos con el Hijo y con el Padre pues nos va a dar una buena relación para con nuestros hermanos, ¿no? Y pues de ahí en adelante también pudimos tocar temas. Juan hace nos invita a hacer unas autoevaluaciones a estas iglesias, y de igual manera nos invita a nosotros. En el capítulo 1 pues vimos que una frase que fue muy notoria en la última parte del capítulo 1. Notamos que había una frase que decía: si decimos, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esa fue la primera pregunta, bueno, la primera autoevaluación, ¿no? Y la segunda fue: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, nos autoengañamos, dice. Y si decimos que no hemos pecado, la tercera, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Después, Juan nos habla al principio del capítulo 2 que pues después de esto dice: tenemos un abogado. Al principio nos dice: hijitos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí en esta parte pues Juan nos está haciendo notar de que pues no porque ya estemos en una vida como creyentes, como que una vida pues ya diferente a la que nos nombraba anteriormente en la autoevaluación, no estamos exentos de pecar, no estamos exentos de cometer algún error, pero eso no justifica el hecho de que alguien viva en el pecado, ¿no? Una cosa es caer y otra cosa es vivir en el pecado. Y a esto Juan nos hace nos recalca de una manera muy importante que dice: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y más adelante vemos que también nos invita a hacer otra autoevaluación. Nos pasa por algunos filtros más y bueno, también pudimos ver que lo que es estas cartas de Juan pues nos ayudan a evidenciar si somos hijos de Dios, ¿no? Bueno, la segunda parte, cuando dice el que dice, era una frase también que dice: el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. La segunda frase de el que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la tercera dice: el que dice que está en luz aborrece a su hermano y está todavía en tinieblas. Y si vemos, pues esta fue otra parte que tiene que ver con la comunión, ¿no? Entre hermanos. Así que podemos tener todo el conocimiento, podemos estar asistiendo a la iglesia, pero la última parte hace mucho énfasis y dice: el que aborrece a su hermano, pues ahora sí que contradice todo lo demás, ¿no? Está todavía en tinieblas. Ahora, pasando este segundo filtro que Juan nos resalta, pues nos da un detalle a quien se lo escribe, ¿no? Y habla él de que hay diferentes niveles, por así decirlo, de madurez dentro del cristianismo. Y en esa parte que vimos, pudimos notar que hablaba refiriéndose a los recién nacidos en la fe como hijitos. Él escribió, bueno, en la parte dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Y pues como les comento, habla de los recién nacidos en la fe, ¿no? Alguien que ya pasó de la etapa de la incredulidad y es recién convertido, es por eso se refiere con esos términos como hijitos. Después también escribe más adelante: os escribo a vosotros, padres,
porque conocéis a que es desde el principio. Y pudimos notar que en esta parte pues estaba refiriendo a unas personas con un nivel espiritual mucho más alto, no por menospreciar más a unos que a otros, pero pues hablaba de la vulnerabilidad que tenían estas personas que hablamos como hijitos, y que precisamente alguien más maduro en la fe pues podía tener cierto cuidado para con estos más pequeños, ¿no? Y en la tercera parte pues también notamos que dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Pues vimos que también eran unas personas que alcanzaban un nivel más alto que los recién convertidos, un nivel pues algo alto, y de hecho daba referencia como jóvenes, pues porque pues habla de la fortaleza, ¿no? De alguien que tiene pues el vigor, por así decirlo, tiene la fuerza espiritual, y pues su conocimiento también es muy amplio. Y por último, lo que vimos la semana pasada, notamos la manera en que Juan advierte de la forma como trabaja Satanás, ¿no? Pudimos ver en Primera de Juan, que en el capítulo 2, del versículo 15 al 17, pues notamos algunas de las formas como las que trabaja Satanás, que ha trabajado desde los tiempos de Adán y Eva. Lo notamos la semana pasada, hablando de los deseos de la carne, hablando de los deseos de los ojos y lo que es la vanagloria de la vida. Si recuerdan, pues en esta parte, dando como ejemplo lo que fue lo de Adán y Eva, pues vimos que el fruto era tentador para la carne, era agradable a los ojos, y pues una de las cosas que Satanás les había dicho era de que si comían del huerto pues iban a alcanzar la sabiduría de Dios, ¿no? Y hablamos ahí de lo que es la vanagloria de la vida. Son de la misma manera como operó en aquel entonces Satanás, pues vemos que de esta manera él sigue operando, ¿no? Atrayéndonos con tal vez, bueno, no tal vez, con deseos de la carne, cosas que a través de nuestros ojos nos atraen, y pues por consiguiente la carne es débil, como puede verse como una justificación, pero es una realidad, ¿no? La carne es débil. Mientras no mantengamos nuestro espíritu fuerte, nuestra carne va a estar muy débil, y pues podemos llegar también a esos términos de tener una vanagloria, ¿no? El querer ser como Dios, el querer ser mejor a los demás, no solamente mejor que Dios. Entonces vimos acerca de algo que es muy importante para la vida cristiana, que es la humildad, ¿no? Pudimos ver también en cuanto a ese tema que vimos la semana pasada, que a pesar de que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios perfecto, pues también pudimos ver que el odio hacia las cosas que se oponen al plan de Dios, también ese odio es perfecto, ¿no? Nuestro Dios es un Dios amor, pero es un Dios de justicia. El amor por lo material es algo que también el amor de Dios pues es encontrar, ¿no? Es algo que no puede mezclarse una cosa con la otra, y es algo que Dios aborrece. Pudimos ver esta parte cuando dice: no améis al mundo, y no especifica solamente eso, sino las cosas que están en el mundo. Trata de pues no poner las cosas que no son de Dios en primer lugar, sino poner siempre en primer lugar lo que viene siendo lo que es de Dios, lo que es el plan de Dios, y lo que ayuda a hacer el plan de Dios. Bueno, pues todos estos temas que hemos podido ver, fue un pequeño resumen de lo que hemos visto estas últimas semanas. Pues vemos que es una advertencia, ¿no? Es una exhortación y una invitación a un autoanálisis, pues para identificar si somos o no hijos de Dios. Pero de aquí en esta parte que vamos a ver de aquí en adelante, ahora lejos de ser una exhortación, pues ahora Juan pasa a ser una advertencia, ¿no? Y esta advertencia lo podemos notar en lo que es el título que viene arriba, acerca del anticristo. Haciendo referencia a lo que es el anticristo, vamos a ver algo acerca de esto. Bueno, pues sabemos que desde que Satanás y sus seguidores se rebelaron en contra de Dios, todos conocemos esta historia, pues ha existido un poder maligno, ¿no? Algo sobrenatural, y algo que pues es opuesto a lo que Dios es. Desde el principio podemos notar que el maligno y todos los que trabajan pues precisamente con él se han opuesto constantemente al plan de Dios. Siempre va a haber esta parte donde, a pesar de que la verdad está en nosotros y la verdad queremos practicarla, pues las fuerzas de Satanás pues siempre van a estar ahí atacando, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un ejemplo como veíamos acerca de la caída en Génesis 3.
otra de las cosas, por ejemplo, el diluvio en Génesis capítulo 6, hablando acerca de la Torre de Babel en Génesis 11, y pues la aflicción que provocó Satanás a Job, que también todos conocemos esta historia. Pues como el principal opositor al plan de Dios, pues sabemos todos que es el diablo, pues él es un ejemplo muy latente, muy palpable acerca del anticristo, ¿no? Y por consiguiente, pues es el que le da la fortaleza a los anticristos que le han seguido y pues que ha habido hasta la fecha. Ahora, haciendo referencia a esta palabra del término anticristo, pues aparece únicamente en estas cartas de Juan, pero por otra parte hay muchas ideas en la Biblia que lo expresan de otra manera. Vamos a ver Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 6, dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Por otra parte, vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el verso 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues vemos aquí que literal la palabra anticristo no la menciona, pero está haciendo referencia también a este tipo de, a esta persona, a estas personas que pues están en contra de. Ahora, este término, hasta lo que iba, anticristo, se refiere a algo que está en contra de o en lugar de. Pues se refiere a cualquiera que se opone, ¿no? A cualquiera que está en contra de su palabra. Bueno, el comentario, la misma frase lo dice, que se opone o trata de suplantarlo, que trata de sustituirlo. O podemos también verlo como alguien que lo representa falsamente. Podemos tomar esos términos. La Biblia nos enseña que durante los 7 años de tribulación saldrá un hombre, que este será el último anticristo. Si lo vemos en Marcos capítulo 13, versículo 19. Marcos 13, 19 dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca había sido. Ya me regañaron porque veo mucho por abajo. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Entonces vemos que esta persona va a ser el último anticristo. Y cuando decimos del último anticristo, pues estamos hablando de que pues ha habido anticristos en todo este tiempo. Juan lo mencionó y aún en estos momentos también los hay. De hecho, a mí me daba un poco de temor entrar en estos temas, bueno, todavía, porque pues es algo muy amplio, no es algo que pues de repente a lo mejor puede salirse un comentario fuera de él, y es lo que me da más miedo, y más esa cámara. Pero bueno, bueno, la Biblia habla esta parte, ¿no? Que durante estos 7 años va a salir esta persona que es el último anticristo, y a través de los tiempos, pues de hecho se ha especulado mucho acerca de quién es el anticristo, ¿no? De hecho, pues en su momento algunos pensaban tal vez que fuera Nerón, algún emperador romano, pues muchos han llegado a pensar que son probablemente algún papa, ¿no? O enemigos que han sido pues, como Hitler, y gente que ha sido muy malvada, aunque sí son un anticristo, pero no es el anticristo que mencionan en Apocalipsis, ¿no? Pues a pesar de las especulaciones, pues vemos que nada de esto es verdad. La semana pasada, no, perdón, eso no era. Bueno, cuando vemos que cuando Juan escribió esta carta, él afirmó que muchos anticristos se habían seguido desde ese pequeño breve tiempo. Yo digo, llevaban un poco tiempo con el ministerio, y aún así él ya nombraba que ya habían surgido varios anticristos, y pues como les comenté ahorita, también varios hay hasta este momento. Existía una pequeña combinación en aquel entonces, y lo hay ahora también, entre hipocresía y herejías, como les comento, como lo hay hasta este momento, en el que
pues se introducían falsas doctrinas en la iglesia a través de personas que aparentaban la piedad, aparentaban ser hijos de Dios, aparentaban ser creyentes, y pues a través de esas apariencias entraban en las iglesias, pues alterando lo que era la sana doctrina, ¿no? Como escuchamos muchas veces, ¿no? Se disfrazaban, los lobos se disfrazaban de corderos para poder entrar en las congregaciones, y pues el fin de ellos era o separar la comunión de la iglesia o alterar las doctrinas de la fe, y pues sabemos que es una de las maneras que opera Satanás. Y pues ¿cómo opera? Pues a través de estas personas, como notamos que pues él es el principal anticristo, ¿no? Él está en contra de las cosas de Dios y por lo tanto obra en estas personas para cumplir su propósito. Vamos a ver Judas, el versículo 4, nada más como referencia. Judas, verso 4, dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, aquí también Judas está haciendo esta mención, y no solamente habla de Dios, sino también habla de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en estas dos personas. Aquí Juan, en esta parte que vamos a estar viendo, comienza advirtiendo a sus lectores con algunas de las características de estas personas, ¿no? Hablando de los anticristos. En el verso 18, de hecho, lo vamos a dividir de esta manera. Vamos a ver el verso 18, el verso 19, el verso 22, verso 23 y el verso 26. Lo voy a leer así de corrido, y ahorita vamos tocando versículo por versículo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí lo nombra como lo nombra Judas, ¿no? En ese mismo, esas dos personas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el verso 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Enseñan, iba a decir. De los que os engañan. Bueno, en el verso 18, Juan se dirige a ellos como hijitos, y vemos en la primera parte nuevamente dice hijitos, ¿no? Y pues queda a notar nuevamente que se está refiriendo o identificando a estos creyentes como parte de la familia de Dios. Como hemos visto desde el principio y lo recordamos ahorita, pues el énfasis de estos libros, de estas cartas, eran dirigidas a creyentes, ¿no? Y cuando habla de hijitos, está refiriéndose nuevamente a personas que son parte de la familia, o los está identificando como parte de la familia de Dios. Y era a estas personas a quienes pues su padre quiere advertir de este peligro, ¿no? Tan inminente. Y vemos así como a Juan también, como lo veíamos en frases anteriores, de que pues como en su nivel de madurez como padre espiritual, pues también lo ve de esta manera, ¿no? Un padre que está advirtiendo a sus hijos de algún peligro, pues que está inminente, que está presente. Es de mucha importancia, refiriéndose a la misma parte que les comentaba ahorita, es de mucha importancia pues que los creyentes, sobre todo los que son menos maduros en la fe, entiendan acerca de estas amenazas, ¿no? Que representan estos anticristos, sobre todo pues porque son más vulnerables, ¿no? a cualquier engaño de estas personas que están en contra de la sana doctrina, y pues por lo tanto pues es más fácil que puedan ser engañados. Digo, nadie está exento, pero hay cierta vulnerabilidad hacia los recién convertidos. Resaltando Juan un poquito más la urgencia de tocar estos temas, pues Juan recuerda a sus lectores que ya es el último tiempo. Después de esta palabra de hijitos, dice ya es el último tiempo. Esta frase
pues ¿a qué se refiere, no? Se refiere a esta época, no se refiere a... De hecho, yo también cuando lo leía muchas veces me confundí, dije, no, pues ¿desde cuándo están diciendo que ya es el último tiempo? Y ¿desde cuándo? Pues así como que de repente una predicación igual también hacen esa referencia de que estamos en los últimos tiempos y arrepiéntanse. Y pues yo también me confundía mucho con esta parte. Entonces, cuando se está refiriendo a los últimos tiempos, se está refiriendo a esta época en la que estamos viviendo. Cuando comenzó, pues sabemos o podemos entender que esta última época comenzó pues con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver 2 versículos como referencia a esto. Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí lo usa con otros términos, pero habla de lo mismo. Y Hebreos 9:26. Perdón. Hebreos 9:26 dice así. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Vemos que usa también los términos parecidos que están en Primera de Corintios. Ahora, cuando ya vimos cuándo comenzó, ¿no? esta época que llaman los últimos tiempos, pero ¿cuándo concluye? Pues sabemos o podemos entender que esta época concluye cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. La venida de Jesús, cuando llegó hecho hombre, pues desató mucho más la oposición de Satanás de una manera muy fuerte, pues que hizo que tuviera que pues apoyarse de estos anticristos, ¿no? Es una manera, como lo hemos visto últimamente, de que él opera y pues ocupa a estas personas para hacer su propósito, que es romper la comunión nuevamente, les comento, y por otra parte, pues desviar lo que es la sana doctrina, lo que es la verdad. Pues vemos que después de estar detrás de Jesús, los enemigos que tuvo él en carne, pues le crucificaron finalmente, ¿no? Vemos Hechos capítulo 4, 26 al 28. Hechos 4, 26 al 28, dice así: se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Bueno, pues vemos que es una de las formas en que demuestra pues que Satanás estaba detrás de Cristo hasta que se cumpliera esto, ¿no? Hasta que pues llegara a la cruz, que llegara a cumplir esta parte de las profecías. Ese mismo espíritu maligno del anticristo pues ha seguido floreciendo hasta el día de hoy. De hecho, podemos ver como referencia Primera de Juan capítulo 4, verso 3. Dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Habla de este espíritu del anticristo, ¿no? Viendo después de tocar el versículo 18, tocando el versículo del 19, el 22, el 23 y el 26, pues hablamos podemos hablar algunas de las particularidades de los anticristos, ¿no? Los anticristos, por alguna parte, entran a las iglesias infiltrándose entre los creyentes, tratando de destruir a través de las mentiras y doctrinas falsas, y se pueden identificar a través de 3 características que vamos a notar. Primero, pues vemos que se apartan de la comunión. Entran a las iglesias para sabotearlas
usando falsas enseñanzas y usando mentiras, falsas doctrinas, como hemos visto. Pero pues al final la mayoría de los que son confundidos o los que son engañados por ellos se alejan, separándose de los verdaderos cristianos, ¿no? Y algunas veces pues con ellos también se van los más débiles, por eso es que hablábamos de que esas personas son más vulnerables. Pues tal vez algunas de las que permanecieron pudieron preguntarse cómo es que estos creyentes pudieron irse sabiendo o creyendo que eran personas convertidas, y aparte que estaban en la verdadera iglesia. Pero Juan en el versículo 19 vemos que lo sacó de estas dudas. El versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pues algo que resaltó mucho, ¿no? Y vemos que después dice al final, que dice: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces podemos ver que pues por esta parte se permitió que estos falsos maestros entraran precisamente en las asambleas de los creyentes, pues con el fin de depurarla, ¿no? De eliminar pues estos que eran falsos creyentes o personas que no eran realmente convertidas. El plan de Dios perfecto también vemos que actúa de esta manera, ¿no? Permitiendo que falsos maestros, falsos creyentes entren y pues por una parte saquen lo que puede dañar a la iglesia, que también pueden ser estos falsos cristianos, gente que se hace llamar creyentes. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 9. Bueno, es una frase, un versículo que muchos conocemos, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces aquí vemos de que se permitió que estas personas pues entraran en las asambleas cristianas precisamente para eliminar esa poca levadura, ¿no? Y que vaya a afectar más a la iglesia. Pues sabemos que todo lo que Dios permite pues es para nuestro bien, aunque a veces no lo aceptamos, y también por consiguiente pues es para el bien de la iglesia. Vamos a ver como referencia 2 de Corintios 12, 2 de Corintios verso 12 del 7 al 10. Verso 12, 7 al 10 dice, es un ejemplo que pasa con Pablo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones, 12, 7 al 10, y para que la grandeza de las rebeliones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues aquí vemos un ejemplo de lo que Dios permite, ¿no? De repente que nos pase. Pero aquí el propósito era de que Pablo tuviese mayor humildad, tuviera mayor confianza y mayor fortaleza. Y pues claro, vemos que estas personas que están metiéndose o inmiscuyéndose, es la palabra, ¿verdad?, en las iglesias con sus falsas doctrinas, pues también son responsables de sus actos. Eso lo vemos en Judas verso 13, no quedan exentas de sus acciones. Dice verso 13, dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos que pues a pesar de que se les permite trabajar de alguna manera con la obra de Satanás, pues aún así esas personas que se dejan engañar pues van a tener también las consecuencias de sus actos, ¿no? Pues bueno, hay mucho más por ver, pero el tiempo se nos vino un poco encima, entonces vamos a dejarlo por esta vez aquí. En la próxima semana continuaremos con las siguientes características de los anticristos y pues por consiguiente también vamos a ver las características de los que son pues los verdaderos cristianos. Espero que les haya servido este tema y pues aquí lo dejamos por esta semana.
Dios les bendiga.